Hola, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Para retomar entonces las clases de ciencias naturales después de este periodo de descanso, de receso académico, entonces vamos a comenzar hablando de lo que son los ecosistemas y la biodiversidad. La parte de ecosistemas, ustedes van a realizar una consulta al final de la clase. Vamos a hablar especialmente en este momento de la biodiversidad. Ecosistema se refiere a una organización en la cual coexisten seres vivos de todos los reinos que vimos. ¿Sí? Todos ya analizamos los reinos, los superreinos y vimos que cada uno tiene un tipo de seres distintos, algunos microscópicos, otros macroscópicos. O sea, unos no se pueden ver a simple vista y otros sí se ven a simple vista. Y todos están íntimamente relacionados entre sí. Por ejemplo, si usted tiene unas vaquitas y se acaba el pasto u otro tipo de vegetal que ellas coman, ¿qué le va a pasar a las vaquitas? Pues sencillamente que ellas van a morir. Y si no hay suficiente materia orgánica que provenga de los animales, entonces las plantas no van a tener nutrientes. Fíjense entonces, en este pequeño ejemplo se muestra la relación entre los seres vivos. Y los seres vivos no solamente necesitan de ellos, también necesitan de unos seres que son inertes, ¿sí? Que se denominan también factores abióticos. Y esos factores inertes son importantes. Por ejemplo, la tierra tiene nutrientes. La tierra no es un ser vivo. Que en la tierra vivan seres vivos es otra cosa, pero la tierra en sí misma no es un ser vivo. Y tiene muchos minerales que le sirven a la planta para crecer. Fíjense ustedes, nosotros como animales respiramos. ¿Qué respiramos? El oxígeno que hay en el aire. ¿Y el oxígeno está vivo? ¿El aire está vivo? No, no son seres vivos, son sustancias inertes, ¿cierto? Pero ellas no son indispensables a nosotros para vivir. Entonces, eso es lo que ustedes van a consultar después y conforme ha pasado el tiempo, los animales van cambiando y se van adaptando a un ambiente que es cambiante, lógicamente. Esos cambios que se van generando hacen que los seres vivos también cambien físicamente y entonces usted puede ver una gran cantidad de seres vivos en los ambientes naturales, ¿sí? Toda esa cantidad de seres vivos que existen, no solamente animales, sino también plantas, hongos, bacterias, eso es lo que se considera como biodiversidad, ¿vale? Esa biodiversidad surgió de una parte, de algo tiene que haber surgido. Para explicar ese origen de la biodiversidad, nosotros estudiamos una teoría que se llama la teoría de la selección natural. Vamos a apoyarnos entonces con un video para comprender de qué se trata esta teoría. Bueno, entonces, para proseguir con el tema, nosotros vamos a revisar un material audiovisual, ¿sí? Que es muy bonito. Entonces, para mirar lo que es la teoría de la selección natural, ¿cierto? Entonces, en el presente video, lo que nosotros vamos a observar es diseñado por esta empresa, aquí es de los créditos correspondientes. Entonces vamos a ver cómo es ese proceso por el cual los seres vivos se han desarrollado desde la antigüedad, los que ya no existen, que se han fosilizado, que se volvieron minerales, se volvieron rocas, hasta los que sobrevivimos hoy en día. ¿Qué es esta teoría de la selección natural? Entonces, la teoría de la selección natural permite a mí explicar la evolución de los seres vivos. ¿Por qué los seres vivos hemos ido progresando, ¿sí? Nos hemos ido diferenciando unos de otros y en unas formas tan diversas? Mire que aquí hay insectos, aquí hay un insecto, aquí hay un pez, aquí hay un reptil, aquí hay un ave. ¿Por qué esa diversidad? Aquí hay un mamífero, pero este también es mamífero, sin embargo, mire que él es cuadrúpedo 100%, entonces el monito a veces puede andar de forma bípeda en los dos extremidades delanteras las puede usar como manos. La cabra no puede hacer eso. Y el mono no tiene cuernos, la cabra sí. Miren toda esa diversidad que existe en la naturaleza. Eso se llama evolución. Y la teoría de la selección natural es la que me permite explicar por qué existe como esa forma florida de seres vivos. Entonces existe una descendencia con modificaciones a partir de de un ascendiente común, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que cuando los seres vivos tienen hijitos, ¿sí? Por ejemplo, estos son unos tejones que no habitan en nuestro entorno, son unos mamíferos bastante agresivos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, los hijitos, que son la descendencia, ellos son distintos unos de otros. Miren, si usted mira el segundo, de izquierda a derecha, él tiene un pelo más abundante. El de la extrema derecha tiene unas garras cortas, hay otros que tienen garras más largas, unos más grandes que otros. Entonces, eso es lo que significa que los descendientes se vayan modificando. O sea,
Si usted lo mira al interior de su familia, se dará cuenta que sus hermanos son distintos entre sí. Eso es algo que es muy útil porque permite acomodarnos a a las circunstancias ambientales. Y todas las ramas de seres vivos han evolucionado de un antecedente común que está allá abajo, ¿cierto? Entonces, vean el ancestro común, que se denomina Luca. Él se llama Luca, es una sigla en inglés que significa que es el último ancestro común para todos nosotros, para todos los seres vivos actuales. Eso que había antes ya no existe. Ellos se extinguieron, esos seres se extinguieron, o sea, murieron y le dieron paso a los seres vivos actuales. Ahí vemos, por ejemplo, una ave fosilizada, la primera ave, y él, entonces, digamos, a través de el ADN y sus modificaciones, entonces se han encontrado, se puede ver que se explica por qué los seres vivos van modificándose, ¿sí? Desde sus padres hasta sus hijos. Entonces, desde la antigüedad se establece que, eh, digamos, el orden y la complejidad no solamente pueden venir, digamos, de un caos aleatorio, o sea, tiene que explicarse de alguna manera, ¿cierto? Entonces, mira, aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí hay una complejidad y un orden en la forma de pigmentación de las alas de una mariposa, pero aquí hay una variación aleatoria en la descendencia de unos padres, ¿sí? Eso significa que no puedo saber cómo va a ser mi hijo. Sencillamente los hijos son distintos y ya. Y esos hijos distintos hacen que evolucionen las especies. ¿Estamos? Entonces, cuando ellos se cruzan entre seres parecidos, que tienen características parecidas, pues los seres vivos van a tener esos rasgos característicos. Y esta es la persona que formuló esa teoría, el científico inglés Charles Darwin, ¿cierto? Charles Darwin, mire, en el siglo XIX, vivió en el siglo XIX, fue una persona muy inteligente y bastante prolífica, ¿sí? Él, a bordo de una nave que se denominaba el Beagle, él hizo una ruta, ¿cierto? Ellos fueron, era una ruta comercial, pero él, como naturalista que era él, se dedicó a estudiar las características biológicas en los distintos ambientes que habían en los continentes que conforman nuestro planeta. Y encontró pues que habían aspectos pues bastante diversos, pero en algunos puntos habían cosas similares. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, él encontraba que pequeños islotes en algunas regiones, por ejemplo en el Asia, se encuentran zonas donde existen, digamos, ay, no se me olvidó en este momento la palabra, pero son zonas donde existen islas muy cercanas. ¿Qué encontraba él? Mire, que a pesar de que las islas eran muy cercanas, o sea, en algún momento probablemente estuvieron juntas, ¿cierto? Encontraba que habían seres vivos que eran muy parecidos, pero tenían diferencias. O sea, probablemente ellos antes, estos dos pajaritos antes, estas dos serpientes, probablemente eran una misma especie, pero al habitar en espacios geográficamente separados se fueron diferenciando y formaron dos especies distintas. ¿Dónde se originaron las tortugas? Por ejemplo, la evidencia fósil establece que las tortugas son originarias de África. Entonces, ¿cómo explicamos que hayan las tortugas Galápago, por ejemplo, en Sudamérica? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo llegaron hasta las Islas Galápago? Y mire que son distintas. Se sabe por genética, por los estudios científicos, que esta tortuga es descendiente de las tortugas africanas. ¿Cómo llegó esta tortuguita de aquí hasta acá? ¿Sí? ¿Y por qué cambió? Ese cambio es lo que lo explica la selección natural. ¿Sí? Entonces mire que en Sudamérica también hay otro tipo de tortugas que son distintas. Mire, también presentan diferencias. Entonces, ¿cuál es la teoría? Dice, probablemente por algún accidente, algún fenómeno natural, se formó una pequeña isla flotante y una tortuga viajó desde el África o desde tierra continental hasta una isla. Conforme pasó el tiempo, las tortugas se fueron modificando. Mire, la tortuga del Chaco es muy pequeña a comparación con la tortuga Galápago, ¿sí? ¿Por qué ella se volvió tan grande y por qué ella tan pequeña? Eso es lo que nos permite mirar la selección natural. Probablemente en el Chaco hay muchos depredadores de tortugas, pero en las Islas Galápagos no había depredadores para estas tortugas y entonces como no habían depredadores, ellas empezaron a volverse más grandes, ¿sí? Lógicamente,
Si hay mucho depredador o mucho animal que pueda usted atacarlo, pues es mejor ser pequeño para poderse esconder que ser muy grande y que sea fácilmente ubicado y cazado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso es una de las teorías que explica por qué se modificaron. Una especie que originalmente era la misma se modificó en dos especies distintas. Y eso lo da el tiempo, no es de un día para otro, eso son cientos, miles de años que dan origen a esta evolución de las especies. Sí, entonces, mire, ya me acordé del término, los archipiélagos. Cuando usted encuentra una extensión de agua en donde hay muchas islas separadas, eso se denomina archipiélago. Entonces, miren, estas son las famosas Islas Galápagos, que fue uno de los sitios que más le sirvió a Darwin para el desarrollar sus teorías. ¿Qué encontró en esas Islas Galápagos? Él encontró una variedad de tortuguitas, ¿sí? Que estaban separadas, pero estaban separadas, fíjense usted, por espacios relativamente cortos, ¿cierto? Entonces, mire, si usted se pone a ver esta tortuga en el ambiente en donde ella vive, ¿qué usted se da cuenta de qué diferencia este ambiente donde vive esta tortuga de esta de acá? ¿Dónde está la comida disponible? Las tortugas son seres vegetarianos. Mire dónde está la comida de esta tortuga, a ras de piso. Mire dónde está la comida de esta tortuga, sobre un arbusto. Entonces mire la forma del caparazón y piense para qué le serviría a la tortuga tener esa forma en su caparazón que diferencia a esta especie de esta especie de acá. Miremos entonces la animación. Y ustedes piensen que por qué debería tener este caparazón. Mire, pues esta está obligada a levantar su cuello para poder comer. Esta de acá, ¿no? Y con el paso del tiempo eso dio origen a que las tortugas fueran modificando esta concha, este caparazón de ellas. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente está el ejemplo de la descendencia con modificación, ¿cierto? Y esas modificaciones a veces se agudizan tanto y por la separación geográfica entre los seres vivos, se produce entonces esa, digamos, esa evolución de una especie da origen a dos o incluso más especies distintas. Por ejemplo, miren, hay otro tipo de selección que no es la selección natural, o sea, no es la que produce el ambiente, sino la que produce el mismo ser vivo. ¿De dónde sale el cerdo doméstico? El cerdo doméstico, él proviene de jabalíes domesticados, o sea, una especie salvaje. Conforme se fueron cruzando individuos de jabalí que no tenían tanto pelo, que eran más mansos, que no eran tan peligrosos porque tenían colmillos cortos, 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 mire, se dio origen a un cerdo que se lo domestica y se lo cría con el único fin, pues, de servirnos de alimento para nosotros. Pero eso lo hace el hombre, ya no lo hace la naturaleza en sí misma. Y esos procesos de selección artificial, que son los que los hace el hombre, esos ya no se demoran tanto tiempo, se dan en menor tiempo. Entonces, fíjese usted, por ejemplo, en estas plantitas. Una planta pequeña, la biología establece que era el diente de león, ¿cierto? El diente de león, conforme se va sembrando, se va cultivando, va empezando a dar origen a unas plantas que tienen cada vez más hojas, son cada vez más grandes. ¿Cierto? Entonces, mire, el hombre, ¿qué es lo que hace? Coge esas de hojas más grandes y las va sembrando solo a las de que tengan hojas más grandes, solo a ellas. Eso es una selección artificial y va dando origen entonces a esta deliciosa lechuga, ¿sí? Y así se han dado lugar a una gran cantidad de verduras que hacen parte de nuestra dieta diaria. El brócoli, las coles, el repollo. ¿Sí? La coliflor. Mire, todas vienen de qué? De plantas, como del diente de león, ¿sí? Se da cuenta de plantas, digamos, que no tenían en ese momento digamos, un valor nutricional, pero pues, el hombre al sembrarlas y al seleccionarlas artificialmente dio origen a nuevas especies que sí podemos comer. ¿Sí? Eso es debido gracias al trabajo de los agricultores, de sus procesos, digamos, empíricos. Ellos lo hacían generando prácticas de ensayo y error. Entonces, mire, si usted mira los ecosistemas, en los ecosistemas ve muchas cosas. Por ejemplo, las serpientes que se tienden a camuflar, las bacterias, ¿sí? Un puma, una pantera, perdón, que tiene hábitos de caza nocturnos. Mire, las especies que habitan en un desierto, las especies adaptadas a la vida en los polos, los mismos insectos. Miren, este es un proceso de selección natural.
Lógicamente, el camaleón, él, digamos, probablemente no vea el insecto en sí mismo, sino que ve la diferencia en el color, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los seres vivos que están más, digamos, más beneficiados para que no se los coma ese camaleón? Pues lógicamente los que tienen el color más parecido a la hoja. Entonces, esos otros seres que no son tan parecidos a la hoja, ellos van a tener más probabilidades de morir, ¿sí? Entonces, solamente van a quedar luego los seres que sí tienen el color de la hoja y al cruzarse entre sí van a desarrollar descendencia que es principalmente de este color y casi nunca de este color. Eso no significa que los dos progenitores van a decir, ay, no solo tengamos hijos verdes para que no se lo coman los camaleones. No, sino que sencillamente ellos tienen hijos de distintos colores, pero solo sobreviven y alcanzan a reproducirse los que tienen el color más favorable para su supervivencia. Esa es la famosa selección natural. Miren, ahí está el camaleón al ataque. ¿Qué se comió? Miren, se come a los insectos que no se camuflaron de manera adecuada. Luego, ¿qué espera? Entonces que se sobrevivan esos y ellos se crucen entre ellos y van a dar origen a una población que es solamente de ese color, ya no del otro color. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Entonces se van transmitiendo algunas características del progenitor a los hijos, pero otras aparecen distintas. Mire, por ejemplo, cambia el cabello, cambian las manchas del pez. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, se ven también una gran cantidad de situaciones que tienen que ver con la evolución natural. Por ejemplo, la resistencia de las bacterias a los antibióticos tiene que ver con la selección, bueno, en este caso no natural, sino artificial. ¿Sí? Entonces, mire, este es el árbol florido que nosotros ya vimos, de los reinos, de los superreinos, ¿cierto? Que todos descendemos de un ancestro común. Entonces, la definición dice selección natural. Entonces, es el proceso por el cual cambios evolucionarios aleatorios, o sea, al azar, como cuando usted tira los dados, usted no sabe qué le va a salir. Usted sabe que en el dado hay un 6, pero usted no sabe si tira los dados le va a salir un 6, no sabe. Y en la selección natural pasa lo mismo. Cuando un padre y una madre tienen hijos, ellos no saben cómo van a salir los hijos. Sencillamente los tienen y algunas características se expresan en unos y otras en otros hijos. ¿Sí? Pero todo es al azar, aleatorio. Entonces, todos estos cambios evolucionarios aleatorios son seleccionados por la naturaleza en una forma que es consistente, ordenada y no es aleatorio. O sea, si vieron, por ejemplo, lo que pasó con el camaleón, él no come al azar el insecto que caiga, no. Él comió los que no tenían, o sea, tenían mucho contraste con la hojita. O sea, eran muy notorios respecto a la hoja. Entonces eso se los comió. Entonces mire, esa forma de selección de la naturaleza depende de cómo vivan los seres vivos en los ecosistemas. ¿Vale? Si nosotros lo vemos desde una perspectiva, por ejemplo, que sea como más común para todos, el fútbol. Ustedes creerían, no, dice, un jugador pequeñito no sirve para el fútbol porque es muy chiquito, muy enano. Miren Messi, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el hecho de que él sea pequeño, a él le da mucha ventaja para hacer más regate, para que sea más difícil de parar, se escabulle más fácil y es un goleador. ¿Sí se da cuenta? Entonces, digamos, en ese momento, el fútbol ha hecho que esa característica que tiene él le permita ser un buen jugador. ¿Cierto? Para el baloncesto, usted necesita, al contrario, necesita un jugador alto, ¿cierto? Que llegue más fácil a los balones, que bloquee los ataques del enemigo, por ejemplo, ¿cierto? Del contrincante. Entonces, mire, de esa manera es la que nosotros tenemos que comprender la selección natural. Entonces, nuevamente aquí, vea, él no fue al azar, él no empezó a matar insectos al azar. Él lo hizo con un criterio. ¿Cuál era el criterio? Que estos sí se notan respecto a la hoja. Ah, estos sí se ven. Estos de pronto no los identifico porque tienen el mismo color de la hoja. Pero los otros eran muy notorios. ¿Vale? Y en la evolución explica entonces la biodiversidad. Todas las variedades de seres vivos que existen en la naturaleza, incluso aquellas que ya se extinguieron, como el pterodáctilo. ¿Sí? Algunas lastimosamente ya se extinguieron y son a las que les debemos agradecer que hoy en día, digamos, existamos unos seres vivos como nosotros y como otros que nos sirven a nosotros para sobrevivir. Bueno chicos, entonces, para cerrar el tema, voy a dejarles una pequeña consulta para que lo hagan ustedes en sus hogares, con sus acudientes, ustedes pueden hacerlo porque es algo muy sencillo.
Primero, entonces, ustedes consultan qué es un ecosistema y en sus propias palabras dan una breve definición. ¿Sí? Pueden dar un ejemplo. Por ejemplo, lo que es un ecosistema marino, un ecosistema selvático, etcétera. Y en segundo lugar, lo que son los factores bióticos y abióticos. De cada uno de estos factores usted va a dar 3 ejemplos. ¿Vale? Entonces, no siendo más por el día de hoy, les deseo un feliz resto de día y estaré pendiente de los resultados de la presente actividad. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos.